Miras a tu alrededor y sientes que siempre estás de más. Ya intentaste amar de verdad, ya te entregaste, ya creíste, pero al final parece que solo coleccionas ausencias y promesas rotas. El corazón guarda silencios que nadie nota y la pregunta golpea como un martillo: ¿por qué conmigo nunca funciona? La verdad es que no. El problema no eres tú. Lo que casi nadie te contó es que las almas raras recorren un camino oculto antes de conocer a la persona adecuada. Un camino hecho de soledades inesperadas, errores que hieren el ego, rechazos que arden por dentro y señales sutiles que muchas veces ignoraste. Pero nada de esto es castigo, es preparación. Carl Jung decía que lo que más negamos en nosotros mismos termina moldeando nuestro destino. Y es en ese terreno paradójico donde la vida construye encuentros verdaderos. Pero antes de que llegue el otro, es necesario convertirse en alguien capaz de sostener ese encuentro sin perder la propia esencia. Hoy voy a revelarte las etapas secretas de este viaje invisible, y nunca más verás tus dolores pasados de la misma manera. La soledad asusta porque nos obliga a enfrentar aquello que el ruido externo suele esconder. En el silencio de la habitación, sin mensajes que parpadean en el celular, ni voces llenando el aire, surgen preguntas que normalmente evitamos. ¿Quién soy sin la mirada del otro? Por más doloroso que parezca, ese vacío no es castigo, es preparación. Es como un terreno que debe limpiarse antes de recibir la semilla. Solo quien atraviesa este espacio entiende que la soledad puede ser iniciática, un rito de paso hacia una nueva versión de sí mismo. La neurociencia confirma lo que los maestros espirituales ya sabían. En momentos de aislamiento, se encienden áreas cerebrales ligadas a la creatividad y a la reestructuración interna. El cerebro, privado de la distracción social, comienza a reorganizar conexiones, abriendo espacio para nuevas ideas. Es como si aprovechara el silencio para recalibrar la brújula interna. Muchas obras maestras del arte, la ciencia y la filosofía nacieron no en medio del aplauso de las multitudes, sino en el retiro de quienes se atrevieron a sumergirse en su propio vacío. Las tradiciones antiguas siempre asociaron el desierto, la montaña o la cueva con este proceso. Moisés, Buda, Jesús, todos tuvieron que atravesar un tiempo de soledad antes de asumir su llamado. El desierto simboliza esa travesía, árido, incómodo, sin distracciones. Allí, sin máscaras, el alma empieza a escuchar su propia voz. No por casualidad, muchos rituales de iniciación exigían precisamente ese corte con la vida social. El vacío externo se volvía espejo del vacío interno que debía llenarse de manera consciente. En la vida moderna, este desierto puede ser un período de noches sin dormir, una etapa en la que los amigos se alejan, o incluso la sensación de no encajar en ningún grupo. Sí, es doloroso, pero lleva una potencia rara: arrancarnos de las zonas de confort que nos mantenían dormidos. Imagina a alguien que pierde el trabajo de repente y pasa meses en casa, sin rumbo. A primera vista parece castigo, pero en ese silencio forzado puede nacer el coraje de abrir un negocio propio o cambiar completamente de rumbo. Un ejemplo práctico: en lugar de intentar llenar cada minuto de soledad con series, redes sociales o encuentros superficiales, regálate al menos una hora diaria de retiro consciente. Apaga todo. Escribe en un cuaderno los pensamientos que aparezcan sin censura. Es sorprendente cómo, en pocos días, la mente empieza a mostrar patrones ocultos, dolores que piden sanar e incluso soluciones creativas que estaban enterradas bajo la rutina. Ese simple hábito puede transformar la angustia de la soledad en un laboratorio de autodescubrimiento. Muchos temen a la soledad porque la confunden con abandono, pero el abandono es ausencia del otro. La soledad iniciática es presencia de uno mismo. La diferencia es enorme. El primero corroe, la segunda regenera. Quien aprende a estar consigo mismo descubre que la compañía interna puede ser más nutritiva que la validación externa. Y allí surge una paz paradójica. No es que el dolor desaparezca, sino que adquiere sentido, como un dolor de parto que anuncia nueva vida. Curiosamente, el vacío también es fértil.
es como la oscuridad del útero. Parece vacío, pero allí late la vida en gestación. Muchas personas cuentan que, después de atravesar periodos de aislamiento, regresaron al mundo con una claridad jamás experimentada. Algunas cambiaron de profesión, otras encontraron parejas más alineadas y otras descubrieron talentos ocultos. Lo que parecía muerte era solo germinación. El vacío no era un final, sino un comienzo disfrazado. Y en ese punto surge una revelación incómoda. La soledad que tantos rechazan puede ser, en realidad, la etapa previa a los encuentros más significativos de la vida. Pero antes de sumergirnos en esa promesa, hay que mirar otro espejo, el que se rompe en las relaciones que duelen pero enseñan. Las relaciones que más hieren suelen ser las que más revelan. Cada encuentro equivocado funciona como un espejo que, al romperse, muestra fragmentos que antes estaban ocultos. Cuando alguien nos rechaza, nos traiciona o simplemente no responde a nuestras expectativas, el dolor no está solo en el otro, está en lo que despierta dentro de nosotros, como si cada pedazo de vidrio reflejara una parte olvidada de nuestra identidad. Y por más duro que parezca, esos trozos son pistas valiosas. La psicología ayuda a entender este proceso a través de la teoría del apego. Desde la infancia, creamos modelos internos de cómo creemos que debería ser el amor. Si crecimos con afecto inconsistente, podemos buscar relaciones que repitan ese patrón, como un intento inconsciente de sanar la herida. Pero, en lugar de sanación, muchas veces sentimos frustración. Es como insistir en colocar la misma pieza equivocada en un rompecabezas. Y aún así, cada intento fallido va mostrando el contorno de la pieza que realmente falta. Las proyecciones también cumplen un papel central. Cuando idealizamos a alguien, estamos proyectando en él nuestras carencias y deseos más ocultos. Y cuando esa persona no responde, el espejo se rompe, devolviéndonos el reflejo de lo que aún no aprendimos a darnos a nosotros mismos. Si busco en otro la validación que no encuentro en mí, cada ausencia de atención se convierte en dolor. Pero si interpreto ese vacío como una invitación a nutrirme, lo que parecía pérdida se transforma en liberación. Un ejemplo práctico. Piensa en una relación donde la persona siempre se aleja justo cuando más la necesitas. El dolor es real, pero trae una pregunta incómoda. ¿Por qué pongo mi seguridad emocional en manos de alguien tan inestable? Esa reflexión puede doler al principio, pero es el primer paso para rescatar la autonomía afectiva. Es como juntar los pedazos de un espejo roto, y en lugar de intentar pegarlos, darte cuenta de que ha llegado el momento de conseguir uno nuevo, más entero, más nítido, más verdadero. Lo curioso es que, después de vivir varias relaciones así, empezamos a notar un patrón. No es mala suerte ni destino cruel. Es aprendizaje disfrazado. La vida repite la lección hasta que la conciencia despierta. Y cuando eso sucede, el corazón ya no busca a quien lo complete, sino a quien lo refleje de manera más auténtica. Ese es el momento en que los trozos dejan de cortar y empiezan a formar un mosaico. Pero es precisamente allí donde se abre espacio para comprender la alquimia escondida, incluso en el no. El no duele como una flecha que atraviesa el pecho. Sea el fin de una relación, la negativa a una oportunidad o el silencio de alguien que esperábamos, el rechazo activa la misma zona cerebral del dolor físico. Es como si una quemadura invisible marcara el alma. Pero aquí está la paradoja. Ese no que parece destruirnos es el mismo que abre la puerta hacia territorios que jamás nos habríamos atrevido a explorar si el sí hubiera llegado demasiado fácil. La neurociencia demuestra que, cuando somos rechazados, nuestro cerebro activa el mismo circuito del dolor corporal. Por eso el corazón roto se describe como si realmente doliera, porque en términos neurológicos duele. Sin embargo, ese choque también reorganiza nuestra mente, obligándola a buscar nuevas rutas, nuevos significados, nuevos caminos. Es como si cada no fuera un ingeniero invisible, derrumbando puentes antiguos para que otros, más sólidos, puedan construirse. ¿Cuántas personas descubrieron su vocación después de un abandono? El artista,
que comenzó a pintar tras el final de un amor, la mujer que abrió un negocio después de ser rechazada en un empleo, el hombre que encontró propósito ayudando a otros porque un día fue dejado solo. Estas historias no son excepción, son ejemplos vivos de que el rechazo, cuando se acepta como portal, puede ser la contraseña secreta para acceder a versiones inéditas de nosotros mismos. Un ejercicio sencillo. En lugar de preguntar ¿por qué me pasó esto a mí?, cambia la pregunta a ¿para qué me pasó? Ese cambio sutil de enfoque abre espacio para interpretaciones más creativas. El no deja de ser sentencia y se convierte en contraseña. Es como si la vida dijera no aquí, no ahora, no con esta persona. Y al aceptar ese mensaje, de repente comienzan a abrirse puertas invisibles en lugares que jamás hubiéramos mirado. Y lo más intrigante es que muchas veces el verdadero regalo se esconde detrás del choque de la negativa, como si la vida fuera un maestro severo que cierra una puerta justamente para obligarte a notar otra que siempre estuvo abierta. Pero antes de comprender cómo eso moldea nuestra ruta espiritual, necesitamos hablar de algo aún más incómodo. Los errores sagrados que parecen tropiezos, pero esconden la sabiduría de la corrección. A veces, lo que llamamos error es simplemente la vida conduciéndonos hacia el camino correcto por rutas inesperadas. ¿Cuántas veces has mirado atrás y notado que aquella decisión aparentemente desastrosa fue, en realidad, el punto de inflexión? El tropiezo que parecía retraso era solo un ajuste de ruta. Es incómodo admitirlo, pero las caídas que más dolieron fueron también las que más enseñaron sobre quién eres realmente y lo que no estás dispuesto a aceptar. La filosofía estoica ya hablaba de esto hace siglos. Lo antifrágil no solo resiste al error, sino que crece gracias a él. Es como un músculo que se fortalece con la tensión y el desgaste. El error, en este sentido, no es enemigo, sino maestro. Cuando entiendes que cada tropiezo trae consigo una lección escondida, comienzas a interpretar la vida de otra manera. En lugar de condenarte, pasas a preguntarte, ¿qué me está intentando mostrar esta situación? Un ejercicio poderoso es reinterpretar los fracasos como códigos de orientación. Si una relación terminó, quizás solo estaba señalando que tu energía estaba atrapada en algo demasiado pequeño para lo que necesitas convertirte. Si un negocio no funcionó, tal vez fue porque aún no habías encontrado la idea que realmente conecta tu alma con el mundo. Escribe en un cuaderno 3 errores que todavía duelan y luego anota. ¿Qué dirección oculta me estaba mostrando este error? Las historias reales lo prueban a diario. El autor que vio su libro rechazado decenas de veces antes de convertirse en un clásico. La emprendedora que quebró 2 veces hasta encontrar la fórmula que la haría prosperar. La pareja que se separó solo para reencontrarse años después de forma más madura. En cada ejemplo, el tropiezo no era sentencia final, sino etapa necesaria para algo mayor. La vida tiene una inteligencia misteriosa que se revela precisamente en lo que parecía falla. Y quizá lo más sagrado de los errores sea la humildad que despiertan. Nos recuerdan que no controlamos todo, que la vida es más sabia que nuestros planes. El tropiezo obliga a desacelerar, invita a la reflexión y abre espacio para un tipo de escucha interna que, sin dolor, rara vez cultivamos. Pero cuando aceptamos esto, empezamos a notar otra dimensión del viaje, las pequeñas señales invisibles que el propio corazón envía para prepararnos para el próximo paso. Antes de los grandes cambios, el alma suele susurrar a través de señales sutiles. Intuiciones repentinas, sueños que se repiten, encuentros aparentemente casuales. Todos esos movimientos componen un lenguaje silencioso de preparación. Lo curioso es que casi siempre ignoramos estas señales al principio, hasta que se vuelven demasiado fuertes para ser negadas. Es como si la vida ensayara con nosotros, probando si ya estamos listos para el próximo capítulo. La neurociencia explica que el cerebro capta mucha más información de la que logramos procesar conscientemente. Esa percepción subliminal genera sensaciones de presentimiento, que en realidad son respuestas sofisticadas de nuestro sistema nervioso a detalles invisibles.
Esa sensación de que algo está por suceder puede ser simplemente el cerebro uniendo piezas que la mente racional todavía no ha visto. La ciencia lo llama sesgo predictivo. Los antiguos lo llamaban intuición. Las tradiciones espirituales siempre han valorado estas señales. Los pueblos indígenas veían en los sueños una brújula. Los místicos interpretaban las coincidencias como mensajes divinos. Incluso la psicología junguiana considera las sincronicidades como pistas del inconsciente colectivo. La vida habla en símbolos, y cuanto más aprendemos a escucharlos, más alineados estamos con la preparación que nuestra propia alma conduce en secreto. Un ejemplo sencillo. Piensas en alguien que no ves desde hace años, y ese mismo día, esa persona te envía un mensaje. O comienzas a soñar repetidamente con la misma escena, hasta que algo en la vida despierta exactamente ese simbolismo. Estos acontecimientos no son mera casualidad, son recordatorios de que hay algo en movimiento más allá de nuestra percepción inmediata. Son como los avances de una película que aún no se ha estrenado, pero ya está lista para empezar. La mejor manera de conectarse con estas señales es cultivar la presencia. Reserva momentos del día para simplemente observar, anota los sueños, presta atención a las coincidencias, confía más en los escalofríos del cuerpo. Cuando registras estos detalles, comienzas a notar un hilo conductor que conecta cada pequeña experiencia. Y ese hilo siempre apunta en la misma dirección, la de un corazón que ya está siendo preparado para lo que viene. Pero para que esa preparación se complete, muchas veces es necesario cerrar capítulos y vivir un duelo silencioso. El fin de una relación no es solo la ausencia de alguien, es un proceso invisible de reorganización interna. El duelo amoroso no ocurre únicamente con lágrimas. Sucede en el silencio de las noches, en que la cama parece más grande, en el hábito interrumpido de enviar mensajes, en el vacío dejado por los rituales cotidianos. Ese duelo es necesario, porque sin cerrar de verdad la puerta del pasado, no hay espacio para que nuevas dimensiones se abran en el presente. La psicología del desapego explica que la memoria emocional es plástica. Con el tiempo, el cerebro puede reconfigurar los circuitos que asociaban placer y seguridad a esa persona. Pero este proceso no es automático, requiere conciencia. Insistir en revivir fotos, conversaciones y recuerdos mantiene la herida abierta. Es como intentar cicatrizar una herida mientras seguimos echándole sal. El desapego saludable es una decisión, aunque al principio duela. Esta purificación energética también puede entenderse como una limpieza de casa. Imagina una sala llena de muebles rotos. No importa cuántas flores nuevas traigas, no tendrán dónde florecer. El duelo es la limpieza invisible que elimina los escombros del corazón, liberando espacio para que circulen nuevas energías. Quien no realiza este proceso termina repitiendo patrones, atrayendo personas diferentes que activan los mismos dolores, porque la casa interna aún está llena de fantasmas. Un ejemplo práctico. Crea un ritual de cierre. Puede ser escribir una carta de despedida y quemarla, guardar en una caja los objetos ligados a ese amor y luego entregarlos a la tierra o al mar. Ese gesto simbólico envía un mensaje poderoso al inconsciente. Libero lo que ya cumplió su ciclo. Sorprendentemente, después de estos actos simples, muchas personas relatan una ligereza inmediata, como si una puerta interna finalmente se hubiera cerrado. Y cuando esa puerta se cierra, un espacio misterioso se abre. No es vacío, es potencial. Es como apagar las luces de un escenario antes de un nuevo espectáculo. Por unos instantes, todo parece oscuro, pero en la penumbra ya se prepara el próximo acto. Ese silencio entre capítulos es fértil, y en él empezamos a percibir algo curioso. El tiempo nunca obedece a nuestra ansiedad, y es justamente allí donde habita la próxima revelación. El deseo ansioso es como una mano que intenta sujetar agua. Cuanto más fuerza aplica, más rápido se escurre. Lo mismo ocurre en las relaciones. Cuando la búsqueda del otro correcto se convierte en obsesión,
se crea una disonancia vibracional. El corazón clama por plenitud, pero la mente vibra en carencia. Ese contraste no atrae, repele. Es la paradoja del tiempo. El encuentro sucede precisamente cuando ya no miras el reloj. La física cuántica nos da una metáfora poderosa para este fenómeno: el observador que intenta colapsar la onda antes de tiempo. Cuando nos fijamos en el deseo, tratamos de forzar a la realidad a manifestarse según nuestro calendario. Pero el campo cuántico no obedece a la prisa del ego, responde a la coherencia vibracional. Y la coherencia nace cuando ya no hay tensión entre querer y confiar. Es en ese espacio de soltura donde la realidad encuentra paso. La sabiduría Zen también refleja esta verdad. Solo cuando soltamos el apego, surge la oportunidad de lo inesperado. El maestro Zen diría que la flor solo florece cuando el jardinero deja de tirar de los pétalos. Forzar la vida es como intentar abrir una mariposa a la fuerza. El gesto destruye lo que debía nacer en belleza. La paradoja es que, cuando ya no lo necesitamos, todo comienza a llegar. La espera termina precisamente cuando deja de ser espera. Un ejemplo práctico. Quizá hayas vivido la escena de rendirte en la búsqueda de empleo y de repente recibir una llamada con una propuesta, o de finalmente sentirte bien solo y en ese mismo momento conocer a alguien especial. Es casi cómico, pero profundamente revelador. La vida recompensa más el estado de plenitud que la ansiedad por la falta. El tiempo del alma no es el mismo que el del reloj humano. Esta paradoja abre una invitación profunda. En lugar de medir la vida por lo que aún no ocurrió, ¿por qué no abrirse al espacio fértil de la hora? Cuando la mente suelta el control, el corazón abre espacio para el milagro de lo inesperado. Y muchas veces, ese milagro llega a través de personas que no se quedan, sino que aparecen solo para encender una llama y activar algo en ti. No toda persona que cruza tu camino está destinada a quedarse. Algunas entran en tu vida solo por días o semanas, pero dejan huellas tan profundas que parecen haber estado años a tu lado. Esos guardianes invisibles no son compañías permanentes, sino catalizadores espirituales. Llegan para activar algo y se van cuando su misión ya está cumplida. Reconocer esto cambia por completo la manera en que vemos los encuentros pasajeros. A veces es una amistad breve que nos abre los ojos a una nueva forma de vivir. Otras, alguien que aparece en un momento de dolor, nos da la palabra justa y desaparece como si fuera viento. El impacto no está en la duración, sino en la intensidad de la transformación que provocan. Es como si el universo enviara mensajeros disfrazados que tocan nuestro corazón y de repente nos empujan hacia el siguiente escalón. La psicología lo llama efecto Pigmalión. La manera en que alguien nos mira, aunque sea por poco tiempo, puede despertar en nosotros potenciales que estaban dormidos. Basta con que una persona crea en ti para que, de repente, tú empieces a creer también. ¿Quién no recibió un elogio inesperado que cambió la forma de verse, o escuchó una frase sencilla que se convirtió en mantra de vida? Esos encuentros no son casualidad, son activaciones planeadas por la vida. Un ejemplo práctico. Imagina un profesor que tuviste solo un semestre, pero que sembró en ti el coraje de seguir toda una carrera, o aquel desconocido que contó su historia en el autobús y te hizo repensar tus propias decisiones. Esos pasos fugaces funcionan como antorchas, iluminan aunque sea por instantes, y dejan el camino más claro para avanzar. Y lo más curioso es que después de que esos guardianes se van, sentimos una mezcla de gratitud y vacío. Pero si miramos bien, notaremos que no nos abandonaron. Simplemente cumplieron su papel de encender la llama que ahora debemos alimentar nosotros mismos. Y es en ese punto donde surge la pregunta: ¿qué haces con la energía que fue despertada? Es en ese terreno fértil donde la soledad vuelve a transformarse, ya no en vacío, sino en fuego creador. La ausencia del otro puede transformarse en presencia de uno mismo. Cuando el corazón no encuentra compañía afuera, aprende a encender una llama dentro. Allí la soledad deja de ser una habitación oscura y se convierte en una cueva iluminada por la propia luz.
Muchos artistas, científicos y líderes espirituales descubrieron su poder creador en los periodos en que nadie los acompañaba. Lo que parecía abandono era en realidad una convocatoria para generar algo nuevo. La ciencia llama a este estado flow, una inmersión tan profunda en una actividad que el tiempo parece desaparecer. Curiosamente, la soledad crea el ambiente perfecto para entrar en ese flujo, porque elimina distracciones y devuelve el foco. Quien aprende a estar solo descubre que el vacío externo puede convertirse en escenario para una orquesta interna. Es en ese silencio donde nacen ideas, músicas, proyectos, obras, todo lo que solo podía surgir en la intimidad con la propia esencia. Un ejemplo práctico: personas que transformaron noches solitarias en libros escritos, músicas compuestas o negocios creados. Quizá tú mismo hayas tenido una idea brillante precisamente en ese momento en que pensabas estar perdiendo el tiempo a solas. La soledad, cuando se abraza, es fértil. No roba, multiplica. El secreto es cambiar la pregunta. En lugar de ¿por qué estoy solo?, pregúntate ¿qué puedo crear desde aquí? La metáfora es clara. Dentro de la cueva oscura, una pequeña llama puede calentar todo el espacio. Así es también la soledad creativa. No necesita ser grandiosa al principio. Un diario escrito, un lienzo pintado, un jardín cultivado. Pequeños actos de creación encienden un fuego interno que crece y poco a poco transforma el vacío en un lugar de potencia. Y lo más transformador es darse cuenta de que, al nutrir ese fuego, ya no esperas que alguien venga a llenarlo. La presencia del otro deja de ser necesidad y pasa a ser elección. Y cuando la llama interna está encendida, el encuentro con el otro adquiere nueva calidad. No es la búsqueda de una mitad perdida, sino la unión entre dos enteros. Y es precisamente allí donde nace la pregunta inevitable: ¿en quién necesitas convertirte para sostener ese encuentro verdadero? El encuentro correcto no sucede porque lo busques sin descanso, sino porque te conviertes en alguien capaz de sostenerlo. El amor verdadero exige más que deseo, exige identidad alineada. Muchos anhelan a la pareja perfecta, pero todavía viven en incoherencia interna. Quieren madurez, pero mantienen hábitos inmaduros. Quieren reciprocidad, pero ofrecen solo fragmentos de sí mismos. El alma, sabia, no permite el encuentro antes de que estés listo para sostenerlo sin perderte. La filosofía antigua ya intuía esto. Platón hablaba del alma dividida, siempre en busca de su otra mitad. Pero la verdadera integración no está en encontrar afuera lo que falta, sino en completar dentro lo que fue olvidado. Solo cuando te reconoces entero, el otro llega no para tapar huecos, sino para desbordar contigo. El amor deja de ser muleta y se convierte en danza, y solo quien ha aprendido a caminar solo puede bailar de verdad. Un ejercicio práctico: escribe en un papel a quién deseas atraer. No enumeres solo cualidades superficiales, sino valores, actitudes y energía. Luego mírate y pregúntate: ¿ya vivo esto en mí? Si la respuesta es no, el trabajo empieza allí. No se trata de moldearte para el otro, sino de alinearte contigo mismo. La coherencia entre deseo e identidad vibracional es lo que crea el campo magnético del encuentro. Ejemplos reales confirman esta lógica. Personas que solo encontraron parejas maduras después de decidir hacer terapia, alinear su carrera o aprender a amarse. Mujeres que atrajeron relaciones sanas tras establecer límites claros. Hombres que conocieron a la compañera correcta después de abandonar viejos vicios. No fue suerte, fue coherencia vibracional. Se convirtieron en la versión de sí mismos que podía sostener lo que pedían. Y es en este punto donde el viaje se revela completo. El camino oculto de las almas raras no trata de encontrar primero, sino de convertirse. Y cuando el ser está entero, el encuentro correcto sucede casi como un milagro. Inesperado, pero inevitable. Pero la gran pregunta que queda resonando es: ahora que lo sabes, ¿estás dispuesto a transformarte para sostener el amor que deseas? Ahora lo sabes. Cada soledad, cada rechazo, cada error aparentemente imperdonable no fue pérdida.
fue preparación. El camino oculto de las almas raras no es castigo, es un proceso selectivo de la propia vida, afinándote para el encuentro correcto. La pregunta es, ¿qué harás con este conocimiento? ¿Seguirás viéndote como víctima del destino o usarás cada dolor como escalón para convertirte en quien puede sostener el amor que deseas? Pregúntate, ¿qué señales he ignorado? ¿Qué errores sigo llamando fracasos cuando en realidad eran brújulas? Y sobre todo, ¿ya me estoy convirtiendo en la persona que quiero encontrar? Esas respuestas valen más que cualquier consejo externo, porque solo tú puedes decidir si vivirás atrapado en las heridas o si las transformarás en alas. Así que te invito, si este contenido resonó contigo, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí seguirás aprendiendo a descifrar los códigos invisibles de la vida, a transformar tu dolor en potencia y a alinear tu alma para vivir encuentros verdaderos. El próximo paso está en tu elección. Como prometí al inicio, el problema nunca fuiste tú, y ahora es el momento de demostrártelo.